Y comenzaré yo mencionando, bueno, pues creo que todos sabemos cuál fue el resultado, aunque todavía no están las cifras del todo claras, cuál fue el resultado de Producto Interno Bruto en 2019 para México, y muy probablemente pues esté sobre niveles del menos 0.10%, 0.10%, o incluso algunos un poco más pesimistas podrían estar apuntando en el 0.30% que se generó en el año 2019 para México, y que al final pues rompe una inercia muy importante que se tenía desde hace muchos años con la economía estadounidense, donde si crecía Estados Unidos, México generalmente pues iba a tener un impacto positivo también, salvo en el año 2019. Estados Unidos pues sí pudo crecer sobre niveles del 2.1% y estamos hablando de una economía desarrollada, un gran elefante, y bueno, pues en el caso de México no siguió esa pues correspondencia en cuanto a crecimientos. ¿Por qué quise comenzar con estos elementos? Porque pues para muchos podríamos pensar en que todos los resultados fueron desde el punto de vista económico y financiero negativos, y eso es falso. Existieron algunas historias de éxito en el mercado mexicano y en el mercado global de manera importante, y que eso es lo que quiero platicar con ustedes. En el caso de las inversiones, y creo que ya lo hicieron hace algunos momentos, pues tenemos dos tipos de mercados: el mercado de bonos y el mercado de renta variable, o el mercado de deuda y el mercado de renta variable, o el mercado de capitales. Y en el caso del mercado de deuda, pues vimos como algunos bonos, tanto en México como en el extranjero, pues tuvieron desempeños importantes. Para hablar en el caso específicamente de México, fue uno de los mercados donde más se canalizó el financiamiento bursátil en el año 2018, y 2019 lo fue más aún. Y donde obviamente pues ahí todos los participantes del mercado de deuda pues tienen mucha confianza en ese tipo de instrumentos por tres características básicas. Es un instrumento que cuenta con una calificación crediticia, es un instrumento que tiene en su propia carátula cuál es el valor nominal que va a pagar en su fecha de liquidación y a qué tasa, donde obviamente en el caso de las tasas, México tiene una de las mayores tasas a niveles internacionales que pagan, y muy probablemente si alguien piensa en el superpeso, pues una de las causas importantes por las cuales hoy estemos sobre niveles de 18.59 pesos por dólar, pues tiene que ver con esas altas tasas de interés que hemos vivido desde hace algún tiempo. Aunque el Banco de México y los bancos centrales internacionales estén tomando una tendencia de ir con una política más laxa en términos de tasas, pues sigue siendo un mercado ampliamente convincente por los rendimientos que pueden entregar al inversionista, pues el mercado de deuda. Sin embargo, el caso del mercado de capitales pues también tiene buenos desempeños. Si lo vemos en términos, estoy hablando específicamente en el año 2019, si lo vemos en términos del índice de precios y cotizaciones, esta muestra representativa de 35 emisoras que tiene el mercado, pues más o menos estaríamos hablando entre un 3.5-4% de todo lo que pudo haber recuperado en su precio el IPC durante el año 2019, muy por debajo de algunos desempeños que tuvieron otros índices a nivel internacional, sobre todo los americanos, donde hablando específicamente del Dow Jones, el S&P y el Nasdaq, pues en promedio ellos tres pagaron niveles del 24 al 26% durante todo el año. Y obviamente pues si comparamos el 3.5 contra el 24, pues sí está muy distante los porcentajes de rendimiento que se pueden tener en otras plazas. Al final sabemos que el IPC es la muestra de las mejores empresas que existen en México, pero también hay que analizar que esa muestra puede tener algunas emisoras cuyo desempeño no haya sido muy favorable y haya opacado un poco algunos crecimientos que tuvieron muchas emisoras. El caso de Volaris, por ejemplo, donde en el año 2019 llegó a tocar cerca del 97% de desempeño en el crecimiento del precio de diciembre de 2018 a diciembre de 2019, y donde obviamente pues eso significaba una situación de amplio riesgo, ¿no? Pensar en una sola inversión hacia una sola emisora, pues establece toda la antítesis de la diversificación y de la posibilidad de tener un portafolio de inversión bien balanceado. Pero bueno, pues hay desempeños de 90% en algunas emisoras durante el año 2019 en México, y al final pues sabemos que lo importante son cierto tipo de canastas.